Imagina que estás flotando en el Pacífico ecuatorial. El agua es transparente y tibia, y desde la superficie puedes ver el fondo. De repente aparece una sombra enorme. No es la sombra de un tiburón, no tiene forma de torpedo, no avanza a zarpazos. Lo que se aproxima flota, ondula, vuela casi, con una gracia que parece contradecir su tamaño. Es una mantarraya gigante oceánica. Y cuando te das cuenta de la escala, de que lo que ves son más de 8 metros de envergadura alar, el cerebro simplemente se niega a procesar que eso es un pez. Pero es un pez cartilaginoso, primo de los tiburones, que divergió de ellos hace unos 200 millones de años y que desde entonces ha seguido una trayectoria evolutiva tan radical, tan sorprendente, que los científicos tardaron décadas en comprender que lo que creían saber de él era, en el mejor de los casos, la mitad de la historia. El género Mobula agrupa a 11 especies de rayas. De las más de 600 especies de rayas que existen en los océanos, solo este pequeño grupo desarrolló la configuración anatómica en forma de diamante, las alas que permiten planear en el agua y, en algunos casos, salir disparadas al aire en saltos balísticos de una elegancia pasmosa. La mantarraya gigante oceánica, Mobula virostris, es la mayor de todas, la más grande, la más misteriosa y, como iremos descubriendo, la más llena de sorpresas. Esta es la historia de un animal que cambió de nombre, que resultó ser más inteligente de lo que nadie sospechaba, que se sumerge en zonas del océano que nadie esperaba, que puede cambiar de color en tiempo real y cuya forma de moverse está inspirando a ingenieros de robótica en todo el mundo. Esta es la biología, francamente demencial, de la mantarraya gigante. Durante décadas, la mantarraya gigante vivió cómodamente bajo el nombre científico Manta virostris, en un género propio compartido solo con su prima, la manta de arrecife. Los científicos las habían separado del resto de las rayas del diablo, las Mobula, basándose en sus diferencias de tamaño y comportamiento. La mantarraya gigante era la reina de su propia categoría. Pero en 2017, un análisis morfológico y genético exhaustivo lo cambió todo. Al comparar en detalle la anatomía y el ADN de estas especies, los investigadores concluyeron que el género manta no estaba justificado. Las dos mantas eran en realidad mobulas evolucionadas. Su árbol genealógico las situaba firmemente dentro del grupo de las rayas del diablo. El género manta fue abolido. A partir de 2018, la mantarraya gigante pasó a llamarse oficialmente Mobula virostris. Este tipo de reorganización taxonómica puede parecer un tecnicismo burocrático de laboratorio, pero en realidad revela algo profundo, que la evolución no respeta nuestras categorías. La vida no se organiza para facilitar los catálogos, y en el caso de la mantarraya gigante, esta reclasificación abrió una nueva forma de entender su biología al situarla en el contexto correcto, el de un grupo de depredadores de plancton que escalaron hasta el tamaño máximo posible. Es el mismo tipo de revelación que ocurrió cuando se descubrió que las aves son dinosaurios. No una metáfora poética, sino una realidad filogenética. Los linajes no se fragmentan limpiamente por tamaño o aspecto, se ramifican siguiendo el hilo invisible del ADN. Y cuando seguimos este hilo en la mantarraya gigante, encontramos a un ser mucho más complejo y conectado de lo que aparenta. Cuando los rayos divergieron de los tiburones hace 200 millones de años, lo que cambió fundamentalmente fue la arquitectura. En los tiburones, las aletas pectorales son relativamente pequeñas, equivalen al 10 o 15% de la longitud del cuerpo y sirven principalmente para la sustentación. En la mantarraya gigante, esas mismas aletas se expandieron de forma extrema hasta convertirse en lo que llamamos el disco. El 85% del cuerpo es aleta pectoral. Eso no es una aleta, eso es un ala. Y como ala, funciona. La mantarraya no nada como un tiburón, avanzando mediante contracciones musculares del cuerpo. La mantarraya vuela, en el sentido más técnico del término. Sus aletas generan sustentación y propulsión del mismo modo que las alas de un pájaro generan vuelo, solo que el fluido es agua, no aire,
y las densidades cambian todo. La forma del ala tiene lo que los ingenieros llaman una relación de aspecto moderada. No es tan larga y estrecha como la de un albatros, diseñada para el planeo eficiente en vientos constantes, ni tan corta y ancha como la de un colibrí, diseñada para la maniobrabilidad extrema. La mantarraya se sitúa en un punto de equilibrio entre eficiencia y agilidad, que la hace extraordinaria en ambas dimensiones. El movimiento del ala de la mantarraya combina dos tipos de movimientos simultáneos. El primero es la oscilación, el batido vertical completo del ala de arriba a abajo, que genera las grandes fuerzas propulsoras y de sustentación. El segundo es la ondulación, una onda viajera que parte desde el cuerpo y avanza hacia las puntas flexibles de las aletas como si el ala respirara. Esta combinación de oscilación y ondulación crea vórtices en el agua que empujan el cuerpo hacia adelante con una eficiencia propulsora del 89%. Por comparar, los motores de barco actuales rondan el 50 a 70%. La mantarraya gigante es más eficiente propulsivamente que cualquier hélice marina de fabricación humana. La velocidad de crucero habitual es de unos 14 km por hora, pero cuando el animal necesita escapar de un depredador puede superar los 35 km por hora en sprints. Y lo hace con una maniobrabilidad que sería impensable en un tiburón blanco de tamaño similar. La mantarraya puede girar en círculos muy cerrados, dar la vuelta sobre sí misma, ejecutar espirales ascendentes, todo gracias a que las aletas no son estructuras rígidas, sino que poseen múltiples estructuras de soporte internas que pueden controlarse de forma independiente, permitiendo curvaturas y ángulos imposibles en alas más simples. Esa misma capacidad para girar con precisión es lo que le permite hacer algo que parece absurdo para un animal de su tamaño: dar círculos apretados alrededor de parches concentrados de plancton, reincorporando constantemente a la boca lo que acaba de pasar por delante, como un aspirador inteligente que se niega a perder ni una miga. En la cabeza de la mantarraya hay dos estructuras enrolladas a cada lado de la boca, llamadas lóbulos cefálicos, o lóbulos de las aletas cefálicas. Cuando la manta se alimenta, los despliega y los usa como embudos para dirigir el agua y el plancton directamente hacia la cavidad oral. Es un sistema de canalización activa. La boca no aspira, simplemente recibe lo que los lóbulos dirigen hacia ella. Pero estos lóbulos son más que herramientas de alimentación. Son anatómicamente fascinantes por otra razón. Hacen de la mantarraya el único vertebrado conocido con 6 pares de apéndices en lugar de 4. Los vertebrados tetrápodos, incluidos los humanos, tenemos 4 extremidades. Los peces tienen 2 pares de aletas. La mantarraya tiene 2 lóbulos cefálicos, 2 aletas pectorales que funcionan como alas y 2 aletas pélvicas traseras. 6 pares en total. Es una anomalía del plan corporal de los vertebrados que no tiene parangón. Lo que estos lóbulos no tienen, sin embargo, es la capacidad electrosensorial que presentan las aletas de muchas otras rayas. La mayoría de las rayas que viven en el fondo poseen en sus aletas anteriores ampollas de Lorenzini, órganos sensibles a los campos eléctricos que les permiten detectar presas enterradas en el sedimento. Los lóbulos cefálicos de la mantarraya carecen de esta función. Son herramientas de alimentación puras, sin capacidad sensorial adicional. Hay una pregunta que parece obvia hasta que empiezas a pensar en ella. ¿Cómo puede ser tan grande algo que come plancton? El plancton son organismos microscópicos o casi microscópicos. Los tiburones blancos, las orcas, los leones marinos. Los grandes depredadores comen cosas grandes, pero las 3 criaturas más grandes del océano, el tiburón ballena, la manta jorobada y la mantarraya gigante, son filtradoras de plancton. ¿Qué está pasando ahí? La respuesta está en algo que los biólogos llaman la regla de Cope, una hipótesis sobre la evolución que establece que los linajes tienden a aumentar de tamaño a lo largo del tiempo, porque ser más grande mejora la supervivencia. Para los carnívoros ápice, ese crecimiento tiene un límite lógico. Una vez que ningún depredador puede comerte y puedes comerte a cualquier cosa que quieras, hacerse más grande deja de ser ventajoso. Pero para los filtradores de plancton, ser más grande casi siempre es mejor. ¿Por qué?
Primero, un cuerpo más grande permite viajar más lejos y más eficientemente entre parches de plancton que no están distribuidos uniformemente por el océano. Segundo, más área de boca y de filtración significa más agua procesada y más plancton capturado por unidad de tiempo. Tercero, un cuerpo más grande almacena más energía, permitiendo atravesar periodos de escasez. Y cuarto, el beneficio quizás más directo de todos: pocos depredadores son capaces de atacar con éxito a un animal de más de 1.500 kilos. Una vez adulta, la mantarraya gigante prácticamente no tiene enemigos naturales. Orcas, sí. Y tiburones grandes que en lugares como Mozambique consiguen arrancar pedazos del manto dorsal de las mantas adultas, pero raramente las matan. El 75 u 80% de las mantarrayas estudiadas en ese ecosistema muestran cicatrices de ataques de tiburón que no resultaron letales. La manta sobrevive porque es demasiado grande y demasiado ágil para ser presa rentable. La transición hacia la alimentación por filtración tuvo que ocurrir en algún momento antes de hace 50 millones de años. Antes de eso, los ancestros de las mantas probablemente se parecían más a las rayas actuales, depredadores de fondo que usaban sus dientes trituradores para partir crustáceos y moluscos. La mantarraya moderna tiene dientes únicamente en la mandíbula inferior, pequeños, irregulares y funcionalmente inútiles para masticar. Hoy solo los usa en la cópula, cuando el macho se agarra a la hembra para posicionarse. Lo que impulsó este cambio no está definitivamente resuelto, pero hay dos candidatos geológicos poderosos. El primero es la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, hace 66 millones de años, que eliminó a muchos de los grandes filtradores pelágicos marinos que existían hasta entonces, abriendo un nicho enorme. El segundo es el máximo termal del Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años. Un episodio de calentamiento global brusco, de 5 a 8 grados centígrados en pocas décadas geológicas, que provocó una explosión de plancton en los océanos. Más plancton significa más presión selectiva para evolucionar hacia su consumo. Sea cual sea la causa, el resultado es una mantarraya, que es en esencia un colador volante de casi 2 toneladas. Si alguien te dijera que el animal más inteligente de todos los peces no tiene mandíbula poderosa, no tiene dientes afilados y se alimenta de plancton, probablemente lo pondrías en duda. Pero los datos son los datos. La mantarraya gigante tiene el índice cerebro-cuerpo más alto de todos los peces, incluso mayor que el del tiburón ballena, que pesa 10 veces más. Y no solo es grande en volumen total. Lo que importa no es el tamaño bruto, sino qué parte del cerebro es proporcionalmente mayor. En el género Móbula, el telencéfalo, la región asociada a la memoria, el aprendizaje, el comportamiento social complejo y el procesamiento sensorial avanzado, ocupa el 61% de la masa cerebral total. Es una cifra que en muchos mamíferos considerados inteligentes apenas supera el 50%. ¿Qué hace una mantarraya con tanto cerebro? La hipótesis más plausible es que su complejidad cognitiva está relacionada con su vida social. Las mantarrayas se agregan en grupos, desarrollan comportamientos coordinados y exhiben lo que los investigadores describen, con cuidado, como curiosidad activa. Hay registros documentados de mantarrayas que se acercan deliberadamente a buzos, los orbitan, interactúan con ellos durante periodos prolongados. No es miedo, no es huida, es algo que se asemeja funcionalmente al interés. Uno de los experimentos más utilizados para medir la autoconciencia en animales es el test del espejo. La lógica es simple. Si pones una marca en un animal donde no pueda verla sin ayuda y le das un espejo, los animales con autoconciencia como chimpancés, delfines o elefantes la inspeccionarán en el reflejo y se tocarán la zona marcada en su propio cuerpo. Es la demostración de que el animal reconoce que la imagen en el espejo es él mismo, no otro individuo. Con mantarrayas, la metodología tiene que ser diferente, ya que no se puede marcar fácilmente a un pez cartilaginoso acuático, pero los resultados son igualmente sugerentes.
Frente a un espejo, las mantarrayas realizan significativamente más movimientos repetitivos que en condiciones de control, y los movimientos de sus lóbulos cefálicos aumentan de forma llamativa, como si estuvieran explorando su propio reflejo, haciendo muecas. No es posible afirmar con certeza que pasaron el test, pero los resultados no encajan con la hipótesis de que simplemente percibieron a otro individuo. Los investigadores son cautelosos, como deben serlo, pero hay algo más en esta historia. Hay registros de mantarrayas que, enredadas en líneas de pesca, detuvieron su nado cuando un buzo se aproximó a ayudar y permitieron que les quitaran el aparejo para luego alejarse. No hay interpretación mecánica sencilla para ese comportamiento. Es como mínimo algo que merece atención. Durante muchos años, el modelo mental que los científicos tenían de la mantarraya gigante era relativamente simple. Un animal de aguas superficiales, tropicales y subtropicales que nadaba con la boca abierta cerca de la superficie, comiendo plancton, y que ocasionalmente viajaba largas distancias entre áreas de alimentación. Era un animal conocido, domesticado en cierto modo, por la facilidad con que los buzos y los fotógrafos podían encontrarlo. Esa imagen era incompleta, dramáticamente incompleta. Todo empezó con un experimento de isótopos en Ecuador, uno de los lugares donde mayor densidad de mantarrayas gigantes se ha registrado. Los investigadores tomaron pequeñas muestras musculares de los animales y las compararon con muestras de plancton superficial. Querían confirmar lo que creían saber, que la dieta de la mantarraya gigante consistía en plancton de la zona eufótica, la capa superior iluminada del océano. Los isótopos de nitrógeno son un indicador preciso del nivel trófico de un organismo. Cuanto más arriba está en la cadena alimentaria, mayor es el ratio de nitrógeno 15 respecto al nitrógeno 14 en sus tejidos. Y los isótopos de carbono informan sobre el origen del alimento. El plancton de superficie y el plancton mesopelágico tienen firmas de carbono 13 distintas y distinguibles. Lo que encontraron desconcertó al equipo. La firma isotópica de los tejidos musculares de las mantarrayas no correspondía al plancton superficial. Correspondía al plancton mesopelágico, el que vive entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, en una zona del océano donde la luz solar apenas penetra, la temperatura ronda los 4 grados centígrados y la presión es aplastante. Poco después, las etiquetas satelitales confirmaron lo que los isótopos sugerían. Mantas marcadas en distintos océanos realizaban buceos regulares a profundidades de 700, 800, incluso 1400 metros. Y lo hacían con un patrón. Durante el día permanecían relativamente cerca de la superficie, pero de noche descendían a zonas mesopelágicas donde el plancton asciende en la migración vertical diaria, uno de los movimientos de biomasa más grandes del planeta. Aquí aparece un problema fisiológico serio. La mantarraya es ectotérmica. No puede regular activamente su temperatura corporal como lo hacemos los mamíferos. A 1400 metros, el agua está a unos 4 grados. Para un animal que normalmente vive en agua de 20 a 28 grados, eso es un choque térmico potencialmente paralizante. La hipótesis más aceptada es que las mantas hacen un intercambio de temperatura con el ambiente antes de bucear. Pasan tiempo en superficie bajo la luz solar para acumular calor en sus tejidos antes de descender, como buzos que precalientan trajes. La estación en aguas cálidas no es solo para comer plancton superficial. También puede ser una preparación termal para la caza nocturna en profundidad. Este descubrimiento reorganizó completamente la visión de la mantarraya como animal. No es solo un habitante de aguas someras, es un viajero vertical que conecta distintos estratos del océano, transportando nutrientes, energía y, probablemente, microorganismos entre la superficie y las profundidades. Si hay algo que ilustra perfectamente cuánto nos queda por aprender de la mantarraya gigante, es la pregunta aparentemente básica de cuánto viajan. La respuesta, 4 décadas después de que empezáramos a estudiarlas con seriedad, es depende. Durante años, el consenso era que las mantarrayas gigantes eran grandes migradoras, siguiendo las corrientes y los parches de plancton
a través de miles de kilómetros de océano abierto. Hay evidencia que respalda eso. Un estudio de 4 años que empleó ciencia ciudadana a lo largo de la costa este de Estados Unidos registró más de 5.000 avistamientos de mantas gigantes moviéndose cientos de kilómetros hacia el norte o el sur, según la temperatura del agua. Otro estudio reciente documentó una manta recorriendo más de 1.000 kilómetros en una sola migración. Pero otros estudios contaban una historia diferente. Investigadores que marcaron mantas en aguas mexicanas y en Indonesia descubrieron que esos animales no se alejaban más de 240 kilómetros del punto de marcaje. Vivían en un barrio relativamente definido, con una dieta específica al ecosistema local, sin el impulso migratorio que el modelo general presuponía. La reconciliación de estas dos historias aparentemente contradictorias es que probablemente ambas son ciertas. Algunas poblaciones de mantarrayas gigantes son migradoras de larga distancia. Otras son residentes relativamente sedentarias de áreas ricas en plancton. La variabilidad intraespecífica, es decir, las diferencias de comportamiento dentro de la misma especie, en mamíferos no nos sorprende. En peces, todavía la encontramos desconcertante. Quizás porque subestimamos la flexibilidad conductual de los animales, que no son mamíferos ni aves. La nota más extraordinaria en esta sección de la historia es un registro documental reciente. Una manta de arrecife, Mobula alfredi, apareció en las Islas Cocos, en el Pacífico tropical oriental, frente a la costa de Costa Rica. La manta de arrecife no está presente de forma nativa en el Pacífico tropical oriental. El punto de origen más plausible era Hawái, a miles de kilómetros de distancia. No hay confirmación definitiva del viaje, pero si ocurrió es uno de los movimientos oceánicos más extraordinarios jamás documentados en una raya. Hay un fenómeno que los científicos que trabajan con mantarrayas gigantes han empezado a documentar y que, francamente, no deberían ser capaces de explicar. Estas rayas cambian de color rápidamente, en cuestión de minutos o incluso menos. La coloración estándar de la mantarraya gigante es la llamada patrón chevron, dorso de un negro o azul marino intenso, con 2 parches triangulares blancos en la cabeza. El vientre es blanco con manchas y parches oscuros que varían entre individuos y sirven como identificación, igual que las huellas dactilares en humanos. Es una coloración contrasombreada clásica, oscura por arriba para confundirse con las profundidades vistas desde encima, blanca por abajo para mimetizarse con la luz vista desde abajo. Pero en animales en cautividad, investigadores observaron algo que no esperaban. La piel alrededor de los ojos, la boca, el interior de los lóbulos cefálicos y las marcas del chevron dorsal se aclaraban y oscurecían rápidamente durante interacciones sociales intensas o en el periodo justo antes de la alimentación. El cambio era reversible, era rápido y era conceptualmente un escándalo. Los elasmobranquios, el grupo que incluye a tiburones y rayas, no cambian de color. Esa es la regla. El cambio de color dinámico es el territorio de los cefalópodos, pulpos, calamares, sepias, con sus cromatóforos y su control neuronal ultrarrápido de la pigmentación. Algunos peces teleósteos tienen cierta capacidad de cambio de color por reordenación de cromatóforos, pero las rayas no, o eso creíamos. La manta de arrecife también ha sido observada cambiando de color, lo que sugiere que la capacidad no es un accidente aislado en la mantarraya gigante, sino una característica compartida dentro del clado. El mecanismo no está todavía identificado con certeza, los motivos tampoco, pero la existencia de cerebros grandes, buenas capacidades visuales y vidas sociales complejas encajan con la hipótesis de que el cambio de color tiene función comunicativa, una señal a otros individuos, quizás relacionada con el estado de excitación, la disposición a aparearse, la indicación de un recurso alimenticio o algo que todavía no hemos ni contemplado. Hay algo vertiginoso en descubrir esto en 2024 en un animal que llevamos décadas estudiando. Es un recordatorio de que los océanos son todavía, en muchísimos sentidos, tierra incógnita. Un 89% de eficiencia propulsora, maniobrabilidad en espacios reducidos, estabilidad a alta velocidad,
capacidad de sumergirse a más de 1000 metros y volver a superficie. Todo ello en un cuerpo que funciona sin mantenimiento desde hace 200 millones de años. Si eres un ingeniero de robótica marina, la mantarraya gigante es una obsesión profesional justificada. En todo el mundo, grupos de ingenieros y biólogos están colaborando para diseñar vehículos autónomos subacuáticos o AUVTS, inspirados en la morfología y la cinemática de las mantarrayas. Los propulsores de hélice convencionales que usan los robots marinos actuales son ruidosos, poco eficientes y generan turbulencias que perturban los ecosistemas que intentan estudiar. Una aleta ondulante y flexible como la de una manta no hace ninguna de esas cosas. Los robots manta en desarrollo prometen transformar las capacidades de exploración oceánica. Podrían mapear el lecho marino con mucho mayor detalle, operar en misiones de búsqueda y rescate submarina, inspeccionar infraestructuras como cables y plataformas petrolíferas y monitorear ecosistemas frágiles como arrecifes de coral o zonas de oxigenación mínima, sin el ruido ni las turbulencias que los equipos actuales generan inevitablemente. El reto de ingeniería es enorme. Los materiales que permiten la ondulación flexible de una aleta de manta deben también soportar la presión a profundidades considerables. Los sistemas de control que coordinan la oscilación y la ondulación simultáneas requieren algoritmos sofisticados. Y la miniaturización de la fuente de energía necesaria para sostener ese tipo de movimiento durante horas todavía no tiene solución óptima. Pero el modelo biológico es claro. La mantarraya resolvió todos esos problemas hace 200 millones de años. Los ingenieros solo tienen que descifrar cómo. Hay una trampa evolutiva en ser grande, longevo y lento para reproducirse. La mantarraya gigante puede vivir más de 40 años. El periodo de gestación es de aproximadamente 1 año. Las hembras dan a luz a una única cría en cada ciclo reproductivo, y ese ciclo ocurre como máximo cada 2 o 3 años. Si haces la cuenta, una hembra de mantarraya que vive toda su vida puede tener, en el mejor de los casos, 10 a 15 crías. Compara eso con un pez teleósteo típico que libera millones de huevos cada temporada reproductiva. La mantarraya es, en términos de estrategia reproductiva, mucho más parecida a un elefante que a un pez convencional. Alta inversión por descendiente, muy baja tasa de reproducción, elevada supervivencia individual en condiciones naturales. Esta estrategia funciona bien en ecosistemas estables con depredación limitada, pero es dramáticamente vulnerable ante cualquier perturbación sostenida. Si mueren más adultos de los que se reproducen, la población colapsa mucho más rápido que en cualquier especie de alta fecundidad y no puede recuperarse rápido. Aunque las condiciones mejoren mañana, una población diezmada tardaría décadas en volver a niveles saludables, y las condiciones no van a mejorar mañana. En 2018, la mantarraya gigante fue clasificada como amenazada bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos. En la lista roja de la UICN figura como vulnerable. La combinación de características que la hacen biológicamente extraordinaria la hacen también extraordinariamente frágil ante la presión humana. Las amenazas son múltiples y se solapan. La pesca accidental es quizás la más extendida. Las mantarrayas se enredan en redes diseñadas para atunes y otras especies pelágicas y al no poder ventilar las branquias mientras nadan, mueren. El daño por embarcaciones en aguas someras es frecuente. Las mantas que se acercan a la superficie para termorregularse o alimentarse son alcanzadas por hélices y cascos, pero quizás el vector de amenaza más cruel es la medicina tradicional de algunas regiones de Asia, donde se atribuyen propiedades curativas a las branquias de manta procesadas. La demanda ha creado un mercado negro sostenido que ha impulsado pesca dirigida específicamente a este animal en aguas de Indonesia, Sri Lanka y zonas del Pacífico. Es un mercado basado en una creencia sin ningún sustento farmacológico, que está matando a uno de los animales más extraordinarios del planeta. La contaminación añade otra capa de riesgo difícil de cuantificar. Como filtradora que procesa enormes volúmenes de agua,
La mantarraya ingiere microplásticos de forma inevitable. No sabemos qué efectos tiene en la fisiología interna de un animal que puede vivir más de 40 años la acumulación crónica de microplásticos a lo largo de toda su vida, y probablemente no lo sabremos hasta que sea tarde. Frente a este panorama, los equipos de investigación hacen lo que pueden con los recursos disponibles. El Florida Manta Project, la Marine Megafauna Foundation y grupos en Ecuador, Indonesia, Mozambique y México están acumulando datos de identidad individual, patrones de movimiento, hábitos de buceo y dinámica social que antes simplemente no existían. La fotoidentificación a partir del patrón ventral único de cada individuo permite seguir a los mismos animales durante años, construyendo historias de vida que dan información sobre supervivencia, reproducción y respuesta a perturbaciones. Se están estableciendo zonas de protección designadas como viveros o áreas de alimentación crítica. Se trabaja con comunidades pesqueras en la modificación de artes de pesca para reducir la captura accidental. Y el ecoturismo de buceo con mantas, bien regulado, genera incentivos económicos para la conservación que compiten con los incentivos de la pesca. Pero la magnitud del problema supera claramente los recursos actuales de investigación y conservación. La mantarraya gigante necesita océanos sanos, con plancton abundante, sin redes asesinas, sin plástico y sin el ruido que interfiere con la navegación de los grandes pelágicos. Eso requiere política oceánica internacional de largo alcance, financiación sostenida y el tipo de voluntad colectiva que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Hay algo profundamente humano en la forma en que respondemos a la mantarraya gigante. No la tememos como tememos a los tiburones. No nos parece amenazante ni territorial. Nos fascina. Y parte de esa fascinación viene de algo que los científicos han tardado en formalizar, pero que cualquier buzo con experiencia reconoce: la sensación de que el animal también te mira, de que hay alguien en casa, con el cerebro más grande de todos los peces, una vida social compleja, la capacidad posible de reconocerse en un espejo y comportamientos que no encajan en ningún modelo simple de respuesta mecánica a estímulos. La mantarraya gigante es un recordatorio incómodo de que la inteligencia, en el sentido más amplio del término, no es patrimonio exclusivo de los mamíferos ni de los vertebrados de sangre caliente. Emergió, de formas distintas, en múltiples ramas del árbol de la vida. Y una de esas ramas vuela bajo el mar. Piensa en lo que sabíamos de la mantarraya gigante hace 30 años. Un pez grande, plano, inofensivo, que come plancton en aguas tropicales. Ahora sabemos que se sumerge a 1400 metros en oscuridad casi total, que puede cambiar de color en minutos, que su eficiencia como nadador supera a cualquier ingenio humano, que su cerebro tiene proporciones que no esperaríamos en ningún pez, que en algunas poblaciones no migra y en otras cruza miles de kilómetros de océano, que puede, quizás, reconocerse a sí misma. Y lo que ignoramos sigue siendo mucho mayor que lo que sabemos. Eso no es una debilidad de la ciencia, es la mejor definición de lo que es la ciencia. El reconocimiento honesto de que la realidad es siempre más rica que nuestros modelos de ella, y el compromiso de seguir mirando. La mantarraya gigante lleva 200 millones de años volando bajo el agua. Lleva aquí mucho más tiempo que nosotros, y hemos tenido la suerte extraordinaria de compartir el planeta con ella durante el breve instante en que existimos. La pregunta que nos corresponde responder ahora no es solo biológica, es moral. ¿Vamos a dejar que siga aquí?